Muy buenas, no sé si es tarde, noche o de mañana están viendo ustedes. Vamos a desarrollar la unidad 9, estamos avanzando rápidamente el programa y vamos a desarrollar un tema muy interesante que es el derecho económico internacional. Tiene que ver con el rol de las entidades financieras, las entidades crediticias. Vamos a hablar también sobre los esquemas de integración que ustedes ya más o menos conocen. Y tiene que ver con el derecho económico internacional, concepto y evolución del derecho económico internacional. Y cuando hablamos de concepto y evolución, hablamos de los organismos financieros internacionales en funcionamiento. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, OMC. Función principal de cada uno. Derecho de integración. Después dejamos de analizar esto, vamos directamente al derecho de integración. Los esquemas regional e internacional. La Unión Europea, Mercosur, ALCA, etcétera, cómo funcionan, crítica el estancamiento del Mercosur. ¿Qué es el derecho económico internacional? Vamos a definir, vamos a delimitar el conocimiento del derecho económico internacional. Es una rama del derecho internacional público. Antes que nada, el derecho económico internacional es una rama del derecho internacional público y es una rama especializada del derecho de nuestro derecho que estamos estudiando este año, que dentro del ambiente, que funciona dentro del ambiente, precisamente dentro del ambiente de la globalización. Los estados entran en interacción tanto en los sistemas bilaterales, regionales o directamente en las entidades financieras o de desarrollo internacionales, a fin de regular negocios jurídicos de intereses recíprocos. Entonces, el derecho económico internacional trata sobre una rama específica, especializada del derecho internacional público, que estudia qué cosa o regula qué cosa. La interacción en los sistemas bilaterales, regionales o internacionales de las entidades financieras o de desarrollo internacionales. ¿Para qué? ¿Qué hace estas reglas jurídicas internacionales? A través de tratados, se entiende. ¿Para qué? Para que se puedan regular negocios jurídicos de intereses recíprocos de los estados con beneficio para la producción, los servicios o la población en cualesquiera sus formas de aprovechamiento. Tiene que ver con el uso del dinero, del gran capital que se mueve a nivel mundial para llevar adelante políticas, proyectos de desarrollo económico y social de los pueblos que integran los estados del mundo. Señores, estamos en el núcleo del poder mundial. Y el poder mundial tiene que ver con el control, el uso y la capacidad de gestión que tienen quienes, los dueños del gran capital mundial. Muy bien, entonces el derecho económico internacional es una rama especializada del derecho internacional que trata sobre, dentro del ambiente de globalización, trata y regula todo lo que se refiere a los sistemas bilaterales, regionales o internacionales con las entidades financieras o de desarrollo internacionales. ¿Para qué? A fin de regular negocios jurídicos de intereses recíprocos. Evolución del derecho económico internacional. ¿Cuándo empezó a trabajar este derecho? ¿Cuándo nació? Siempre estuvo la movimentación del capitalismo internacional, siempre, siglo XX, XIX, XVIII. Pero es en el siglo XX en que entra a regularse jurídicamente tras la terminación de un evento muy serio, delicado y decisivo, la Segunda Guerra Mundial. Y muchas de las entidades que están y que trabajan en el plano económico financiero corresponden y tienen que ver con el ámbito de las Naciones Unidas. Asimismo, nació entonces con la Segunda Guerra Mundial, al término, con la creación de la ONU. ¿Para qué? Con fines y propósitos específicos.
nació un peculiar derecho que acompaña a esta interacción, el derecho comunitario internacional, que dirigió el avance de la integración primeramente económico, luego político, jurídico y social de los estados. Entonces, el derecho económico internacional tiene dos ámbitos: la actividad reglada del gran capital mundial para fines de desarrollo económico y social entre los estados, para beneficio de sus pueblos, y el otro ámbito tiene que ver con el desarrollo del derecho comunitario internacional, que crean esquemas regionales de interacción, primeramente económico, luego político, luego jurídico e incluso social, por sobre todo en Occidente. Un gran desarrollo tuvo el derecho económico internacional. Primero, la labor de las entidades financieras, económico-financieras, que otorgan empréstitos internacionales a largos años, con créditos blandos, con largo tiempo, pero endeudan. Es un negocio. Son bancos. Vamos a hablar de 3 bancos: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los 3 están en Washington y tienen que ver con los esquemas capitalistas. Así como el capitalismo creó mecanismos y sistemas de control mundial, así también se puede decir que ha desarrollado interesantes formas políticas de desarrollo económico y social gracias a la concesión de créditos a largo plazo. Ese es un aspecto del derecho económico internacional. El otro aspecto es la creación, también desde 1959-60, del derecho comunitario internacional, que dirigió el avance de la integración regional. Creo que tiene usted una materia que se llama Derecho de Integración, que ya saben mejor que yo. Así que vamos a retocar cosas que ya están viendo. Enfoque estratégico financiero internacional. Enfoque estratégico, ¿qué quiere decir? Enfoque importante. Estratégico quiere decir algo importante. Cuando hablamos de derecho económico internacional, estamos hablando del enfoque estratégico financiero internacional, que es un enfoque, estamos enfocando la mirada en la labor de las entidades internacionales que generan empréstitos para los estados, para las empresas privadas y para fines de desarrollo económico y social. ¿Cuáles son estos organismos financieros internacionales? El Banco Mundial, o BIRF también, que es una sigla. El Banco Mundial tiene 2 nombres: Banco Mundial y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Casi los 3 trabajan con los estados y con las empresas privadas para fines de inversión, negocios y, por sobre todo, generación de riqueza que tenga que ver con la producción de bienes y servicios y el gran mecanismo de recepción en los mercados de consumo. Vamos a hablar de la estructura y funcionamiento de cada uno. Banco Mundial. El Banco Mundial es un banco. ¿Qué hace un banco? Tiene dinero y presta, ¿no? Banco Itaú, Banco Integración, Banco Visión, Continental. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un montón de dueños que son accionistas, formaron un capital, prestan y reciben también cajas de ahorro. Técnicamente un banco no puede perder. ¿Por qué? Porque recibe dinero de caja de ahorro o recibe dinero para cuenta corriente. Esa cuenta corriente tienen todas las empresas y con eso se manejan los dineros para no tener a mano el dinero. Entonces los bancos hacen el trabajo de intermediario entre la oferta y la demanda. Pero ese dinero queda en el banco y ese dinero presta a los que necesitan, ¿no? En el plano interno. Y en el plano interno hay una superintendencia de bancos, que es el Banco Central del Paraguay, que controlan a su vez a todos los bancos privados del Paraguay. Ese mismo esquema funciona el Banco Mundial a nivel internacional. Los estados son accionistas y ustedes saben que los accionistas del Banco Mundial son 10 de los más grandes países capitalistas y actúan conforme a qué? Actúan conforme a la cantidad de votos para decidir
la entrega de empréstitos o la entrega de préstamos internacionales. 189 estados conforman este poderoso Banco Internacional. Imagínense, más que las Naciones Unidas. En carácter de miembros, creado por el Tratado de Bretton Woods, 1944, Estados Unidos, New Hampshire, en New Hampshire. En 1944, un año antes de terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ellos ya estaban creando un complejo mecanismo de escenario posguerra para evitar que los estados entren en colapso económico, y el colapso económico de los estados es motivo para desencadenamiento de guerra. Entonces, esto se creó para evitar colapsos económicos entre los estados. Es decir, va en ayuda de salvataje. Aparte que hacen negocio. Es cierto, hacen préstamos importantes, pagaderos en 20, 30 años, con un interés bajo. Pero, en fin, cada mes o cada año está recibiendo una ponchada de plata estos bancos, estos poderosos bancos. Estamos hablando de miles de millones, 500.000 millones de capital tiene el Banco Mundial. ¿Cuál es la finalidad con que se creó? Para reducir la pobreza extrema. Y esto está dentro del programa proyectivo de 2030, año 2030, de aquí a 10 años. Ya se sabe a dónde va a llegar el Banco Mundial para reducir, ¿qué cosa? La pobreza extrema, mediante el otorgamiento de empréstitos. Empréstitos quiere decir préstamos de dinero a los estados. ¿Para qué prestan? Para reducir la pobreza, para aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible, es decir, un gran enfoque de sostenibilidad del medio ambiente. Otro detalle importante del Banco Mundial. El Banco Mundial quiere decir Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se creó inicialmente para reconstruir Europa. Europa se reconstruyó después del desastre, después del quiebre completo de las economías europeas, producto de los bombardeos intensos. Desaparecieron todos los puentes, desaparecieron todas las centrales hidroeléctricas, desaparecieron todas las grandes centrales químicas, todo desaparecieron por efecto de los bombardeos de los aliados o de los alemanes. Entonces, ¿qué hizo la creación del Banco Mundial? Un Banco Internacional de Reconstrucción de Europa y del fomento del desarrollo económico y social de Europa, a fin de evitar, ¿qué cosa? Una tercera guerra mundial. Con ese objetivo se creó el Banco Mundial. Una perspectiva muy interesante para trabajar por la reconstrucción y el fomento. Para los 10 años, en 1946 a 1955, Europa ya estaba reconstruida. ¿Por qué? Europa es un conglomerado de estados cuyos habitantes son muy disciplinados socialmente, trabajadores, está lleno de gente muy capaces, una educación muy interesante. Sí, destrozó la guerra, pero se recuperó en 10 años. Se recuperó en 10 años en Europa. Y nosotros hace 150 años que tuvimos una guerra de 70 y todavía no levantamos cabeza, porque tenemos lo que se llama una falta de disciplina social imponente. Bien cachafacitos somos. Hay muchos problemas endémicos que tenemos, muchos problemas hereditarios que llevamos a cuestas, como la casa como lo lleva una tortuga a su caparazón. No podemos desprendernos de los esquemas mentales que nos trae hacia abajo. Entonces, reducir la extrema pobreza, eso quiere decir reconstrucción y fomento, aumentar la prosperidad y promover el desarrollo sostenible. Cuando se levantó Europa, toda la artillería del Banco Mundial se dirigió ¿a dónde? Hacia África, América Latina y Asia. Asia levantó cabeza. América Latina estamos de tumbo en tumbo. África está todavía con una situación caótica. ¿Por qué? Porque hay muchos estados tribales. Entonces, el Banco Mundial es para reconstruir la economía destrozada por pobreza, por guerra, por revoluciones,
y fomentar el desarrollo económico y social. Eso quiere decir Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Muy interesante estas cosas. Actualmente se encuentra en marcha 12.000 proyectos en todo el mundo. Para que ustedes se den cuenta nomás, noticia del 2020, esto es. $12.000 proyectos en todo el mundo de fomento, de desarrollo económico y social, para la educación, la ciencia, para la industria, para la formación de maestros, para tratamiento de agua, para energía renovable. Una cantidad impresionante de proyectos a cargo de técnicos. Te presta plata, sí, a largo plazo, pero no me uses esa plata para la corrupción. No me use para fines innobles. Usás el dinero que te estamos dando para fomento y desarrollo. Este año 2020 ha otorgado $300 millones pagaderos en 31 años al Estado paraguayo. Fíjense, fue en marzo de este año, cuando estaba empezando el problema de la pandemia. Destinado para la agricultura, pequeños productores, pueblos indígenas, a fin de mejorar la productividad y la ayuda a los más carenciados de nuestro país. Fíjense cómo funciona el Banco Mundial. Tiene funciones muy nobles, pero es muy criticado ¿por quién? Por los socialistas. ¿Por qué? Porque, quieras o no, es un mecanismo de control del capitalismo. Quieras o no. No presta dinero a estados que violan derechos humanos. No presta. No presta dinero a dictaduras. No presta dinero a estados de corrupción. No. Hay un control muy delicado. Aún así, hacen muchas maniobras para llevar y derivar millones de dólares a los bolsillos de los particulares de los países corruptos. Otra entidad financiera, económica financiera importante es el Fondo Monetario Internacional. Tiene otra función. Ahí está una fuente de consulta muy interesante, su sede está en Washington. El Banco Mundial también está en Washington. Integra 189 estados también, en carácter de miembros, creado por el Tratado de Bretton Woods en 1944, Estados Unidos, New Hampshire. Se crearon juntos los estrategas de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, que estaban ya decididos a que iban a tener la victoria contra los nazis y los japoneses. Un año antes ellos ya crearon el mecanismo de un escenario post-Segunda Guerra Mundial para reconstruir la economía destrozada por las acciones bélicas y generar un mecanismo de fomento del desarrollo económico y social de los pueblos. Primero para Europa y luego para los continentes que tienen problemas de pobreza y sobre todo pobreza extrema. Entró en funcionamiento real en 1994. Se creó en 1944, pero funcionamiento real en 1994. ¿Cuál es la finalidad? Evitar las devaluaciones de las monedas de los estados. Fíjense. Es decir, asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Porque justamente por problemas de estabilidad monetaria se producen revoluciones, guerras internacionales y demás problemas. Entonces, este es un enfoque especial para evitar crisis internacionales o crisis mundiales o regionales provenientes de situaciones de descontrol económico y social. Su finalidad del Fondo Monetario Internacional es evitar las devaluaciones de los estados, de las monedas de los estados. También otorga créditos. Evitar devaluaciones, o sea, en la política cambiaria, es un severo problema. Cuando no tienen los estados una correcta política cambiaria, puede generar crisis y puede generar deterioro y desplome de la economía. Entonces, el Fondo Monetario Internacional eso hace en forma específica. Escuchen bien, es diferente al Banco Mundial. También otorga créditos a los estados como el Banco Mundial, pero en menor grado. Seguimos con Fondo Monetario Internacional por la importancia que tiene. ¿Y cómo se consigue asegurar la estabilidad monetaria? Ahí está la clave. Escuchen bien.
el Fondo Monetario Internacional se fusiona con un directorio integrado por 198 estados y deciden por mayoría. ¿Dónde? En Washington. ¿Qué hace? Control cambiario. ¿Cómo puede asegurar la estabilidad monetaria de cada estado? A través de un sistema de control a cada estado miembro de su política fiscal, crediticia y cambiaria. Mira un poco, otra entidad internacional muy criticada por los socialistas, criticada ferozmente. El Fondo Monetario Internacional interviene, verifica, monitorea a los estados en su política fiscal, crediticia y cambiaria. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir política fiscal? Entendamos qué quiere decir. Y es el motivo académicamente para entender qué quiere decir política fiscal. La fiscalidad tiene que ver con los gastos que hace el Estado. Si el Estado gasta demasiado, compra autos de lujo, gasta como nosotros casi 85% del presupuesto general de gasto para salario de los empleados de los 330.000 empleados públicos y queda 15% nomás para aplicar para los beneficios de la sociedad, de la comunidad nacional. Imagínense, el Estado se convirtió en una gigantesca compañía que genera trabajo. Y encima, trabajo sin calificación, y encima una inflación de empleados públicos, una cantidad exagerada. Un Estado no puede, según los economistas, no puede absorber más del 30 o 35% del presupuesto general de gasto, porque el Estado no es para generar empleos. El Estado para aplicar en educación, salud, educación, seguridad, policía, cultura, salud, educación, cultura, policía. Para eso está el Estado. El Estado no está para dar trabajo, para eso es la empresa privada. Entonces, la fiscalidad es, ¿en qué consiste? Quiero que escuchen bien. La fiscalidad es un control que se hace dentro del país y también el Fondo Monetario Internacional sobre los ingresos que tiene el Estado y los egresos que tiene el Estado. Comida gratis en el Parlamento para esos gordos senadores, diputados, haraganes, corruptos. Imagínense, comida gratis. Eso es un descontrol fiscal tremendo. Tienen funcionarios de Itaipú, funcionarios del Ministerio de Hacienda, funcionarios de Petrosur, la empresa estatal de petróleo, funcionarios de la ANDE, tienen 2 o 3. Imagínense, qué escándalo, tienen 2 o 3, ¿qué cosa? Aguinaldos, por favor. Hay personas que ganan 20 millones de guaraníes y que él es director de fotocopia en el Congreso. Si eso es un descontrol, es absolutamente escandaloso. Hay gerentes de las empresas públicas, estatales y empresas de las entidades binacionales que ganan 4 veces más que el presidente. Eso es un descontrol de la fiscalidad. Itaipú es del Estado. Yacyretá es del Estado, no me vengan con el cuento que Yacyretá y Itaipú es una entidad personal, un sujeto del derecho internacional completamente independiente a los 2 estados de Brasil y Paraguay. Son cuentos. ¿Quién le elige a los funcionarios, a los directores de Itaipú? El presidente de la República. Por lo tanto, el presidente tiene la potestad de reducir su salario desmedido, que es una bofetada a la realidad paraguaya. Un ingeniero, un gerente que trabaja en las empresas privadas no gana más de 15, 20 millones. Si querés ser millonario en la empresa pública, tenés que dedicarte a la empresa privada y invertir y trabajar. El Estado no es para generar ricos y millonarios por la vía de la corrupción. Esa es una grave distorsión de la fiscalidad. Fiscalidad quiere decir cuánto yo recibo por medio de los impuestos, tasas y contribuciones, cuánto gasto. Eso es la fiscalidad. Y eso controla el Fondo Monetario Internacional. Le tienen ojo a Paraguay.
en ojo le tiene. Crediticia, ¿cómo funciona el sistema de crédito, el control del Banco Central del Paraguay a través de la superintendencia de bancos con los bancos privados? ¿Cómo funciona el régimen de intereses que cobran los bancos o los intereses que cobran las cooperativas, que son escandalosos? Los intereses escandalosos, 36-40% al año. Esto no es cooperativa. ¿Cómo funciona la cuestión del gasto que se hace en cuestiones de política cambiaria? Esto es el control que realiza el Fondo Monetario Internacional y le da recetas. Por eso dice, ustedes tienen exceso cantidad de funcionarios públicos, deben echar 10.000 o 15.000 o 20.000 dentro de 2 años. ¿Cómo? Así les recomienda el Fondo Monetario Internacional, porque es un tratado internacional que se hace entre el FMI y el Estado miembro. Por eso es importante la función del Fondo Monetario. Controla a los estados, controla el crédito, los sistemas de tasas de intereses y controla el mecanismo de cambio. Si no, está disparando el dólar artificialmente, puede disparar artificialmente. La corrupción puede hacer disparar, como ha ocurrido en este país. Uno de los motivos por el cual Cartes estuvo preso ha sido porque ha habido se le condenó por haberse aprovechado del régimen de dólares preferenciales. Estos tenían un sistema de dólares preferenciales y es una de las fuentes de su riqueza ha sido eso. Y hoy es un rey Midas, todo lo que toca es oro. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza completamente dudosa. Este país es un desastre en estos aspectos de fiscalidad, por sobre todo en el control fiscal, y eso hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo controla la estabilidad monetaria? A través del control a cada Estado miembro de su política fiscal, crediticia y cambiaria. Vamos al otro banco muy importante, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Integran 48 miembros y representan a 26 estados de América. El Banco Interamericano de Desarrollo se fundó en 1959 y en la actualidad es una de las principales fuentes de financiación para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. Trabaja con concesión de créditos, ¿para qué? Para fines de fomento. Fomento quiere decir desarrollar actividades a favor del desarrollo económico y social. Presta dinero para construir puertos, aeropuertos, rutas nacionales asfaltadas. 35%, casi 70% de déficit en rutas asfaltadas tenemos en el Paraguay. Si queremos salir del subdesarrollo, tenemos que corregir el problema de la falta de rutas asfaltadas para que se pueda trabajar todo el año. Todas las ciudades no tienen sistemas de desagüe pluvial y cloacal. Eso se llama subdesarrollo puro. ¿Qué hace? ¿Dónde van las aguas negras que salen de los baños de toda la ciudad, de todas las ciudades? Y van en un pozo séptico, en un pozo que se construye en la casa. ¿Qué hace esa agua negra? Se filtra y inutiliza todos los pozos y los arroyos. ¿Qué pasa con el lago de Pacaraí? Completamente negro o negra el agua. Es un lago muerto. Por eso dice desarrollo sostenible. Se debe cuidar los factores tienen que ver con la ecología. Vamos a tener una unidad una unidad específica. La próxima vamos a desarrollar sobre derecho ambiental internacional. Muy interesante. El BID, entonces, fuente de financiación para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina. ¿Es un banco? ¿De quién? De los que tienen mucha plata. ¿Quién? Los estados. ¿Quién? Estados Unidos, entre ellos Canadá, los máximos accionistas.
además de dedicarse al negocio convencional bancario, presta plata, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece donaciones, asistencia técnica y realiza investigaciones variadas sobre el desarrollo económico. Donaciones, asistencia técnica sobre desarrollo económico. No solamente presta plata, envía a sus emisarios técnicos para orientarles sobre cuestiones de investigación para la educación, la ciencia, formación de maestros. Estas entidades internacionales son demasiado importantes. ¿Y cómo funcionan? Funcionan con un mecanismo de asociación de estados con estas entidades por medio de un tratado internacional. Sus campos de actuación son muy variados. El BID se centra en bienes públicos como carretera, investigación y desarrollo de educación, corrección de fallas de mercado, aclarar derechos de propiedad y sobre todo contaminación medioambiental. Trabajan con sus técnicos sobre la cuestión de la contaminación medioambiental. Trabaja sobre las cuestiones de construcción de carreteras, de investigación y desarrollo de la educación. Carretera, desarrollo de la educación, investigación. Es la misma cosa también que el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero esos son específicos. Se presta plata para la educación, se presta plata para la investigación de la ciencia. No hay desarrollo económico y social si la ciencia está en estado de postración en un país. La ciencia o las ciencias, en cualesquiera de las áreas que tienen que ver con la ciencia, la ingeniería, la medicina, la química, el derecho, se requiere trabajo de investigación para que un pueblo suba su calidad de vida. Necesitamos por lo menos una cantidad impresionante de ingenieros. Necesitamos desarrollar trabajos técnicos de característica que tiene que ver con la ingeniería o mandos medios, técnicos mandos medios. No vamos a avanzar, no vamos a romper la dura coraza de la pobreza si la ciencia no evoluciona en nuestros países. ¿Y de quién depende eso? Se necesita plata para eso. Y estos son los aportes que hace el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar el fomento del progreso económico y social. Otra entidad internacional, very important, la OMC. Ay. Cuántas cosas ya estamos entendiendo, aprendiendo en este rápido vuelo rasante que estamos haciendo sobre las entidades internacionales que tienen que ver con el desarrollo económico y financiero. Ahora vamos a estudiar la poderosa OMC, Organización Mundial del Comercio, que regula el 97% del comercio mundial con los estados. La OMC regula el 97% del comercio mundial con los estados. Vamos a estudiar su estructura, su funcionamiento, qué es y para qué funciona esta entidad internacional. Es la única organización internacional que se ocupa del comercio mundial a través de normas que rigen entre los países. Las normas rigen el comercio mundial. Y el comercio es demasiado importante. Sin comercio no hay desarrollo económico y social. Porque el comercio quiere decir comprar productos. Para comprar hay que producir. Entonces el comercio tiene efectos multilaterales. Inversión, construcción, fábrica, transporte, a través de los océanos, llevar los productos a las principales fuentes de mercado, y eso genera una progresión multiplicada de forma concomitante, varios aspectos que tienen que ver con la producción y los servicios. ¿Cuál es el objetivo de la OMC? Ayudar a los productores de bienes y servicios. Ayudar a los productores de bienes y servicios. ¿Quiénes son los productores? La industria. Bienes, ¿qué se hace? Productor de bienes, ¿quiénes son? La industria. Y servicio, todo lo que es servicio, educación, todo lo que es
servicio de telefonía, servicio de comunicación, son servicios. No se produce, se generan servicios. Ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores e importadores para llevar adelante sus actividades. Ayuda a la exportación, ayuda a la importación. Exportación cuando se produce y se envía a los mercados. Importación cuando se recibe. Y ayuda a los industriales y ayuda a los que desarrollan tareas de servicio. Su fin principal, fíjense, ¿dónde está el fin principal de la poderosa OMC? Sus fines principales, comprometiendo a los estados, siempre comprometiendo a los estados, son la reducción gradual de los aranceles aduaneros. Ese es el caballito de batalla de la OMC. Reducción gradual de los aranceles aduaneros. Un ejemplo, este teléfono, es un teléfono norteamericano, pero se produce en no sé dónde, pero la firma original es norteamericana, cuesta $100. ¿Cuánto el Estado cobra arancel por esto? Y la OMC se encarga de que todos los estados bajen los aranceles aduaneros. ¿Para qué? Para que se abarate los precios y que pueda generar una riqueza multidireccional que no solamente se beneficie los industriales, sino también se beneficie cuando se abaratan los precios, porque se bajó el impuesto en las aduanas, la gente quiere comprar más, quiere calidad, quiere diseño, calidad y efectividad del producto. Entonces le dice a los estados, señores estados, bajemos todos el impuesto que se cobra a cada producto que entre en el territorio. ¿Para qué? Para que se puedan multiplicar los efectos concomitantes del comercio. Históricamente el comercio ha sido el motor de la civilización humana. Históricamente el comercio ha sido el motor del progreso y la civilización humana. Entonces, fin principal de la OMC, reducir los impuestos aduaneros. Defender la inversión, no solamente reducción de los impuestos, defender la inversión para fabricar, proteger la formalidad de la industria y el comercio, que no haya piratería, que no haya trabajo de falsificación de productos. Entra con los estados para que se pueda garantizar que los productos no sean alterados por un plagio, por una falsificación de los productos. Y la formalidad en la industria y el comercio a nivel nacional e internacional. Es bien complejo el trabajo de la OMC. Fíjense, señores. Qué maravilla, ¿no? Sus fines principales, vuelvo a repetir, reducción gradual de los aranceles aduaneros. Para eso se formó la OMC. Para proteger y defender la inversión a los capitalistas que quieren abrir centros de facturación de productos, industria quiere decir eso. Proteger la formalidad de la industria y el comercio. Formalidad del comercio quiere decir evitar que en los estados se puedan realizar, en el interior de los estados se puedan realizar falsificación de productos. Es una tarea sumamente importante la que hace la Organización Mundial del Comercio. Agrupa hoy a 164 estados firmantes. Tiene su sede en Ginebra, Suiza. No pertenece a la ONU. ¿Cuándo fue creada? En 1995 y su antecedente responde al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, desde 1947. Desde 1947 comienzan los Acuerdos Generales sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. En 1995 empiezan las sucesivas rondas de Uruguay, de Doha, de modo ir generando normas internacionales para proteger la industria, para proteger la formalidad del comercio, para disminuir ¿qué cosa? Vuelvo a repetir, tantas veces como se necesita hay que repetir.
disminuir los aranceles aduaneros. Tiene el máximo órgano de poder de la OMC, es la conferencia ministerial. Los ministros de Industria y Comercio integran esta conferencia ministerial. Un consejo general, un director general y numerosos consejos que se reparten la división de los trabajos. La característica así señaladamente propia de la OMC es que todos los acuerdos que se arriban con la discusión y la votación tienen que ver con los acuerdos únicos. Es decir, no hay ahí medios ni formas para generar reservas de los tratados, no. Los tratados que se arriban los estados son acuerdos únicos, no permiten quiebres ni interpretaciones que pueda distorsionar la finalidad de la protección de la industria, la protección del comercio o la disminución de los aranceles aduaneros. Son acuerdos únicos. ¿Qué quiere decir eso? Acuerdos que se toman dentro del seno de la OMC en forma unánime. Vamos al derecho de integración o derecho comunitario. Terminó la actividad de las entidades financieras internacionales o de comercio como la OMC. Ahora entremos al derecho de integración o derecho comunitario. Esta unidad es muy larga, señores. Le va a requerir un estudio pesado, ¿no? Le estoy avisando que deben estudiar muy bien para entender. Menos mal que ustedes ya dieron o están dando el derecho de integración. ¿Y qué es el derecho de integración o derecho comunitario? Plexo jurídico, normativo, de sujetos activos y pasivos compuestos por estados, ciudadanos y entidades internacionales permanentes que se interactúan entre sí a fin de realizar negocios jurídicos, políticos, comerciales, todos para fines de desarrollo de los pueblos que lo integran. Miren qué es el derecho de integración. Plexo quiere decir conjunto jurídico normativo de sujetos activos y pasivos, estados, entidades. ¿Para qué? Que actúan entre sí a fin de realizar negocios jurídicos, políticos, comerciales, todos para fines de desarrollo de los pueblos que lo integran. Fíjese la finalidad del derecho de integración, para desarrollar políticas de desarrollo económico y social de los pueblos que integran el derecho comunitario. Hay antecedentes remotos, históricos, que no vamos a entrar mucho en detalle, y hay inmediatos contemporáneamente. El primer antecedente inmediato es vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los esquemas de la integración? Y aquí le recomiendo, le pongo una fuente muy interesante que está muy al día, la Universidad de la UBA de Buenos Aires, y un estudioso estableció, Ortiz creo que el apellido, que existen varios esquemas de integración. Área o zona de libre comercio, Unión Europea, Mercado Común, Unión Económica, Unión Política y Monetaria. Son los 4 esquemas de integración. Vamos uno por uno. Esquemas modelos de integración. Zona de libre comercio. Los países eliminan todas las trabas arancelarias y pararancelarias al comercio recíproco. Es el esquema más, digamos, sencillo y relativamente más fácil. Se ponen de acuerdo 5 estados para bajar, ¿qué cosa? Las trabas arancelarias, para cobrar menos impuestos arancelarios. Esa es la zona de libre comercio. El otro es la unión aduanera. Además del libre comercio recíproco, incluye la adopción por parte de los países de un arancel externo común para las mercaderías provenientes del exterior. Puede ser zona de libre comercio, Mercosur, porque tiene zona de libre comercio, Brasil, Argentina, tiene el mismo esquema de cobro de impuestos, y además de eso hay una unión aduanera. Los productos que vienen de extra zona del Mercosur deben tener un solo arancel para evitar distorsiones o asimetrías en cuanto al cobro de las... Así está el Tratado de Mercosur, pero no se cumple. No están los bollos, el horno no está para los bollos todavía. Hace 20 años que se formó, todavía no estamos avanzando. Estamos trancados. ¿Tenemos zona de libre comercio? Sí, a media.
¿Tenemos Unión Europea? No tenemos, porque todavía no se ponen de acuerdo los estados. Voy a explicar después por qué. Mercado común es una unión aduanera en la que se agregan la libre movilidad de factores productivos y la adopción por parte de los países de una política comercial común. Mercado común del sur. Voy a explicar después en qué consiste el mercado común del sur. Y uno más avanzado es la unión económica y monetaria. Aquí los estados suman su objetivo, la coordinación de políticas económicas, y establecen una moneda común. Europa tiene una moneda común. ¿Qué moneda? El euro. Desaparecieron todo el marco, el orgulloso marco, el marco alemán. Desapareció el orgulloso franco francés. Desapareció la lira italiana. Tienen una sola moneda. Desapareció la peseta española. Tienen una sola moneda. Esa es la unión económica y monetaria. Muy interesante, ¿eh? Integración regional. América Latina ha tenido varias experiencias: Mercado Común Centroamericano, Comunidad del Caribe, Pacto Andino, ALADI, ALBA, UNASUR. Ninguno funcionaron. ¿Por qué? Porque los estados no están en condiciones para ceder. Funcionaron todos con la creación, se gastaron millones, pero no funcionan estos mecanismos de integración regional. No funcionan. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar del primer modelo exitoso de la integración europea, que es la Unión Europea. Nació en 1957 con la Comunidad Económica Europea, Tratado de Roma. Estrictamente zona de libre comercio. Luego, en 1992, avanzó y el Tratado de Maastricht, Holanda, ahí se creó un Consejo Europeo, un Parlamento Europeo, y luego en 1997 saltó la Unión Europea con una modificación importante a través del Tratado de Ámsterdam. Primeramente era libre circulación de bienes, mercado común. Luego la Unión Europea crea mecanismos políticos de integración, Consejo Europeo, Parlamento Europeo. Luego la Unión Europea crea, en 1997, Tratado de Ámsterdam, una moneda común, euro, un banco central de Europa común para controlar a cada estado. ¿Para controlar qué cosa? La fiscalidad, el sistema cambiario de cada estado. ¿Se acuerdan lo que es fiscalidad? Y funcionar activamente lo que es la Unión Europea como una integración muy importante y que marca una experiencia única en el mundo. Todos queremos llegar a la Unión Europea. Todos los modelos tienden hacia ahí, los modelos regionales de integración. Pero en América Latina no se da todavía las condiciones. ¿Por qué? Porque América Latina tiene problemas de proteccionismo, voy a explicar después. La Unión Europea tiene libre circulación de capital, el euro corre sin necesidad de trasladar de un país a otro, corre libremente. Hay una libre circulación de personas. Cuando uno va a Europa, señores, uno llega en cualquier país de Europa y a partir de llegar a ese país te controlan todo, de dónde venir, para qué venir, todas esas cosas. Pero después ya te puedes desplazar, ya no hay aduana. Ustedes saben que no hay aduana en los 28 estados de la Unión Europea. No hay. ¿Cómo que no hay aduana? Y no hay esa molestosa cuestión que tienen los argentinos o los brasileños que te controlan, que hasta tu pensamiento. Hay libre circulación de personas y libre circulación de servicios, de bienes. La importación y la exportación corre sin ningún impedimento o sin ninguna traba. ¿Cómo? Se puede exportar e importar sin ninguna traba. Eso es libre circulación de bienes. Bienes, personas, capital, euro. Libre circulación de servicios. ¿Cómo es eso? Y las universidades ya están todas acreditadas a fin de que cada profesión pueda trabajar en cualquier país de Europa, ejercer tranquilamente su profesión. Todavía no está muy avanzado esto, pero está en trance de ir mejorando cada día más. Tiene un Parlamento Europeo, un Parlamento. Nosotros tenemos también un Parlasur,
que es un fantoche, que es una vergüenza. No tiene las decisiones del Parlasur, que quiere copiarle un remedo triste del Parlamento Europeo. Las decisiones del Parlasur no son vinculantes, no, los estados de América del Mercosur no están obligados a cumplirlas. El Parlamento Europeo sí está obligado a cumplirlo, porque tiene el mismo rango de la Constitución Nacional de cada estado. ¿Cómo? La decisión del Parlamento Europeo tiene el mismo rango del Parlamento, de la Constitución de cada estado europeo. Tiene una moneda común, el euro. Tiene un Banco Central Europeo. Tiene un Tribunal de Derechos Humanos. Tanto el Parlamento Europeo, el Banco Central y el Tribunal de Derechos Humanos funcionan en Estrasburgo, una ciudad de 1.200.000 habitantes que es de Francia, que está pegado a Alemania. Fíjese cómo funciona como un mecanismo bien aceitado. Circula libremente las personas, circula libremente los bienes, circula libremente el capital, circula libremente los servicios. Hay un parlamento, hay una justicia, hay una moneda común, socorro. ¡Qué experiencia más extraordinaria! 550 millones de habitantes trabajan en un grado de relativa armonía en forma política, económica, social en toda Europa. Los 28 estados conforman casi 550 millones de habitantes. Imagínense si nosotros llegamos a este nivel en América, vamos a ser poderosos en América. Pero todavía no estamos en condiciones. No hay todavía un tratado de libre comercio que trabaje en forma. No hay un arancel común, todavía no funciona bien. No hay libre circulación de personas, sí. Ahí se puede entrar en los 4 o 5 países del Mercosur. No hay una libre circulación de capital porque no tenemos una moneda única. Y mucho menos la libre circulación de servicios, o sea, servicios profesionales, se entiende. Esta es la contracara del Mercosur. Por eso hablo primero de la Unión Europea, para poner, ¿y por qué no se puede? Y porque hay proteccionismo aduanero de cada estado. Brasil no quiere dar su brazo a torcer, no quiere bajar sus aranceles, porque protege a su industria. La Argentina también. Tenemos 2 gigantes, Argentina y Brasil, y 2 países pequeños, que es Bolivia, que es Uruguay y Paraguay, que no pueden competir con esta. Entonces, hay un problema grave de asimetría económico y social. Pero muchos millones de pobres tienen cada uno de estos países. Tratado de Asunción 1991, estructura y funcionamiento. El Mercosur está en el tratado libre circulación de bienes, libre circulación de personas, libre circulación de capital y libre circulación de servicios. Ni uno de estos libre circulación funciona bien. Están empantanados. No tiene moneda común, no tiene parlamento. Tiene un Parlasur, que es un fantoche, que es un parlamento que no tiene fuerza. Es un taicué, ¿cómo se dice? ¿Saben lo que es taicué? Taicué es un diente que está flojo, que no se puede morder, entonces no sirve. 20 años de la creación del Tratado de Mercosur, protocolo de Oro Preto 1994, imposible, no podemos todavía, lastimosamente. Y toda esta experiencia de integración regional, ALADI, todos fracasaron. ALBA, UNASUR, todos fracasaron. Se gastaron millones para crear sede, que esto, que aquello. O Pareí, Alcanforcha. Bueno, chicos, hemos desarrollado un nutrido programa en esta unidad. Rol y funcionamiento de las entidades internacionales crediticias, financieras y cambiarias. Hemos hablado del Banco Mundial. Hemos hablado del Fondo Monetario Internacional, que tiene un sistema de control a los estados. Hemos hablado del Banco Interamericano de Desarrollo, sus fines, su aplicación. Hemos hablado de la poderosa OMC, que trabaja muy bien. Después hablamos del derecho de integración, derecho comunitario, las dificultades, los problemas y
hemos estudiado más o menos en detalle, más o menos en detalle, no podemos hablar mucho porque apenas tenemos que desarrollar puntos sobre la Unión Europea como un modelo que sirve para llegar a ese sistema de integración total. De aquí a 20 años la Unión Europea va a ser un solo país, tiende hacia ahí. Va a quedar los territorios de cada estado, pero va a ser como los Estados Unidos de América. Estados Unidos tiene 51 estados. Cada estado es un estado, pero funciona sobre hay una constitución europea, tiene un parlamento europeo. Queremos llegar a eso. Y nosotros vamos a llegar a eso cuando de aquí a 20, 30 años, y ya ustedes quizás lleguen a ver algo sobre esto. Así que muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Espero que haya sido de provecho a ustedes.